provechoso. Hoy empezamos con el tema de cirugía de catarata en pupila pequeña, que es uno de los retos que debemos enfrentar día a día, conocer cuáles son sus causas, cuáles son sus posibles alternativas de manejo. Así que introduzco a la doctora Camila Escobar, residente de la Universidad Javeriana, que nos va a compartir este tema el día de hoy. Adelante, Cami. Buenos días, doctora. Vamos a iniciar entonces el día de hoy hablando de ese manejo que vamos a darle a esa pupila pequeña en la cirugía de catarata. Hacer un recuerdo entonces, digamos, anatómico muy breve, recordar que ese iris va a ser la parte o es la parte más anterior de la uvea. Este va a tener entonces una forma de corona circular y en el orificio central va a estar la pupila, que es en este caso la estructura pues, de nuestro interés. Desde el punto de vista histológico, este iris va a estar formado por un tejido conectivo ricamente vascularizado y con algunos melanocitos que van a dar esa coloración al iris. En esa capa posterior se va a encontrar el epitelio pigmentario, que es la continuación del epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar y va a tener como función primordial disminuir pues drásticamente esa entrada de luz del ojo a través del iris. Dentro de ese epitelio pigmentario se va a encontrar entonces el músculo dilatador de la pupila, que es la continuación de ese epitelio pigmentario del cuerpo ciliar, y este músculo va a estar inervado por el sistema simpático. Más hacia la periferia del iris, rodeando ya la pupila, se encuentra entonces el esfínter del iris, cuya función es provocar la miosis y este a su vez va a estar inervado por el sistema parasimpático. Recordar entonces esos principales receptores que vamos a ver que van a ser los involucrados dentro de ese manejo farmacológico entonces del iris. Recordar que ese músculo esfínter del iris está inervado entonces por el sistema parasimpático en el caso de los receptores muscarínicos M3 y van a producirnos entonces esa miosis. En el caso del músculo dilatador del iris, que va a estar inervado o va a tener su función dependiente del sistema simpático, donde sus principales receptores en este caso van a ser los alfa-1, produciéndonos entonces la midriasis. Entonces vamos a ver que este tamaño de la pupila va a estar controlado por el equilibrio entre ese par de inervaciones de esas fibras simpáticas en los músculos dilatadores y de las fibras parasimpáticas en los músculos del iris, llevando su diámetro normal entre 3 a 4,5 milímetros y en el caso de la oscuridad podría llegar a dilatarse incluso hasta 9 milímetros. ¿Por qué hay más complicaciones entonces en esos ojos con pupilas pequeñas? Entonces se ha visto que esa pupila pequeña es un factor de riesgo que está bien establecido, que conduce a una serie de complicaciones durante y después de la cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque estrechar ese campo de operación le va a limitar entonces la visión del cirujano y va a restringir a su vez esos movimientos necesarios para manipular pues, los tejidos como tal del ojo, lo cual nos va a aumentar el riesgo de traumatismos de iris, nos va a aumentar el riesgo de hemorragia, de ruptura de cápsula tanto anterior como posterior del cristalino, nos va a aumentar ese riesgo de retención de material cristalino y llevarnos incluso una fijación no convencional en el caso de los lentes intraoculares. A su vez, estos ojos van a estar más propensos a una respuesta inflamatoria posoperatoria, seguida de un tipo de reacciones fibrinoides como lo son la formación de sinequias, como lo son la fimosis de esa bolsa capsular, la opacificación de esa cápsula posterior e incluso mayor riesgo de desarrollo de edema macular cistoide.
Igualmente, durante esa cirugía de catarata que se va a realizar por medio de facomultiplicación a través de una pequeña incisión pues corneal transparente, vamos a ver que necesitamos también esa visualización adecuada, ya que cada paso de la cirugía va a ser crucial para los siguientes pasos o para los pasos venideros, dificultando entonces cada uno del desarrollo de estos pasos de la cirugía. ¿Qué etiología o qué factores de riesgo están asociados entonces al desarrollo o a la aparición de esta pupila pequeña? Principalmente uno de los cuales es la atrofia del dilatador de la pupila, lo cual puede estar relacionado con la edad. Pacientes diabéticos, pacientes con uso crónico de mióticos, pacientes con trauma intraoperatorio, pacientes con fármacos antihipertensivos o prostáticos, cirugías, pacientes con cirugías previas como vitrectomía, trabeculectomías o pacientes con lentes intraoculares fáquicos, pacientes con síndrome de pseudoexfoliación, sinequias posteriores, entre otros. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos factores de riesgo y vamos a ver a lo largo de la charla que todo este tipo de factores de riesgo podemos identificarlos previo al inicio y a la programación de la cirugía, de ahí la importancia de conocerlos. Uno de los factores de riesgo entonces está la edad pediátrica. Vamos a ver que estos músculos dilatadores de los niños van a ser un poco más débiles al tener esa inervación aún inmadura, entonces van a tener un menor tono simpático en cuanto al iris por esa disminución o esa menor cantidad de neuronas, generando entonces una menor liberación de norepinefrina. Igualmente, tener en cuenta en el caso de la edad pediátrica comorbilidades oculares como lo son las disgenesias del segmento anterior, lo que nos va a llevar entonces a una mayor dificultad en estos pacientes. Pacientes diabéticos, entonces se habla de que estos pacientes diabéticos pueden o tienen ese riesgo de tener esa pupila pequeña o esa pobre dilatación durante la cirugía debido a ese compromiso nervioso y vascular, disminuyendo así entonces la respuesta pupilar a los fármacos midriáticos, dado por una neuropatía del músculo dilatador inervado por el sistema simpático y también anormalidades en el músculo del iris y de esos vasos sanguíneos. Entonces, vamos a ver que en comparación con los pacientes no diabéticos, también la pupila en reposo de estos pacientes diabéticos es más pequeña y con esa respuesta más débil a los midriáticos, entonces nos va a llevar a enfrentarnos en este escenario. Importante el uso de agentes simpaticomiméticos como la fenilefrina tópica que ya vamos a hablar o de la epinefrina intracameral que puede producir pues niveles adecuados de midriasis en el caso de estos pacientes. En cuanto a la iridosquisis, esta se trata de una atrofia de la capa superior del estroma mesodérmico de ese iris, lo que va a llevar a una separación entonces espontánea de esa capa anterior del estroma y posterior pues de esas capas musculares. La patogénesis realmente es desconocida, es un trastorno poco frecuente de este segmento anterior del ojo y vamos a ver que puede estar relacionada con una atrofia con la edad. Entonces, al ser los pacientes mayores, van a llevar entonces a una esclerosis vascular, lo que va a inducir entonces esa separación del estroma con los movimientos normales de miosis y midriasis de los pacientes. Este tipo de hallazgos pueden estar asociados con glaucoma, pacientes que hayan tenido trauma, pacientes con infección por sífilis congénita. Entonces, como les mencioné al principio, es un trastorno poco frecuente. Se encuentran aproximadamente 100 casos descritos en la literatura, sin embargo, pues hay que tenerlo en cuenta. En cuanto
Al síndrome de pseudoesfoliación vamos a ver que es un desorden generalizado de esa matriz extracelular que va a estar relacionado con la edad. Entonces va a haber una producción y una acumulación de ese material fibrilar extracelular. Este se puede depositar tanto en el ojo como en otras partes como tal del cuerpo, es decir, puede ser manifestación de una alteración sistémica y este va a depositarse entonces en el epitelio pigmentario, en el estroma, en el músculo o en los vasos del iris, dando o llevando hacia una obstrucción mecánica y atrófica que va a asociarse entonces con hipoxia por esos depósitos a nivel vascular, produciendo entonces en el paciente una midriasis ilimitada. Dentro de la clínica del paciente vamos a encontrar depósitos blanquecinos en ese iris y en la cápsula anterior del cristalino, como lo vemos entonces acá. Su hallazgo principal es ese depósito blanquecino que va a estar compuesto por ese material exfoliativo del iris y también vamos a ver que se puede ubicar en la superficie anterior de la cápsula del cristalino. A su vez, el roce de ese borde pupilar con esa cápsula anterior va a producir característicamente un anillo que se va a observar mejor cuando la pupila está en midriasis, como lo vemos acá en la imagen. Este es el anillo que les describo. Igualmente, mediante la técnica de transiluminación, el iris se puede observar con zonas de atrofia peripupilar que están pues dadas por esas alteraciones en las células productoras de pigmento, como lo vemos aquí en la imagen inferior. Pacientes igualmente con sinequias posteriores, también podemos encontrarnos con pupilas pequeñas intraquirúrgicas. Estas sinequias pueden estar provocadas por diferentes patologías, como lo son procesos inflamatorios como la uveitis o incluso pacientes con cirugías previas. Estas van a ser reconocidas fácilmente al explorar en la lámpara de hendidura y por lo general, estos pacientes van a presentar un patrón de dilatación irregular por las adherencias entre el cristalino y el iris, como lo vemos en la imagen. Pacientes igualmente con cirugías previas, como les mencioné previamente, tener en cuenta pacientes con vitrectomías previas por paz plana, trabeculectomía, pacientes que hayan tenido lentes fáquicos, pacientes con trauma directo sobre el iris o pacientes con compromiso nervioso o formación de sinequias posteriores. También pacientes con uso crónico de mióticos, antiguamente o en el pasado se usaban en el manejo de glaucoma, ahora podemos ver también en el uso de pacientes con anisocoria. Esto lo que va a hacer es que van a provocar la formación de sinequias iridocapsulares que van entonces a dificultarnos esa dilatación. En cuanto al traumatismo intraoperatorio, entonces vamos a ver que esa excesiva manipulación intraocular, especialmente del iris, va a producir entonces un cierre progresivo de esa pupila durante la cirugía y en esto están implicadas las prostaglandinas liberadas pues como consecuencia de esa inflamación que vamos a ver que es un, digamos, un target dentro del manejo farmacológico de esta pupila pequeña ya que estas prostaglandinas son mediadoras de la miosis, pero no está pues, del todo claro cómo producen o cómo llevan a producir esa respuesta por parte del músculo del esfínter iridiano. En cuanto a los fármacos, se han descrito principalmente los inhibidores de receptores alfa-1, aunque ya vamos a ver, hay otro tipo de fármacos a los cuales también tenemos que estar pendientes en el uso de los pacientes que nos van a llevar a una miosis intraoperatoria o que van a llevar a la producción de iris fluffy.
Dentro de las indicaciones de estos medicamentos, conocerlos para no limitarnos en el cuestionario del paciente o en la anamnesis del paciente a preguntar y a quedarnos únicamente con hombres con hiperplasia prostática benigna, sino que conocer que este tipo de medicamentos también son usados en trastornos disfuncionales del cuello de la vejiga, lo que puede hacer que mujeres también sean usuarias de este tipo de medicamento. Igualmente, más recientemente se ha hecho o se ha aprobado el uso en el caso de la tamsulosina para el manejo médico expulsivo de la urolitiasis, lo que nos va entonces a ampliar, digamos, la cantidad de pacientes que hayan estado expuestos a este tipo de medicamentos. Importante saber que esa inhibición de esos receptores alfa-1 que nos van a producir esa mala midriasis no está dependiente ni de la dosis que reciba el paciente de este tipo de medicamentos, ni tampoco del tiempo de uso. Es decir, a pesar de suspender los medicamentos mucho tiempo antes o mucho tiempo previo a la cirugía, podemos encontrar en estos pacientes hallazgos de síndrome de IFIS para tenerlo simplemente en cuenta y no relajarnos, digamos, en el caso de que los pacientes hayan mencionado que lo usaban previamente. Entonces ya sabemos que no depende ni de la dosis ni del tiempo de exposición de este tipo de medicamentos. En el caso de otros fármacos, entonces, como les mencioné, los principales van a ser aquellos aquellos que van a actuar a nivel de los receptores alfa-1, como lo son la doxazocina, la terazocina, el prazocin, y aquellos uroselectivos, como lo son la alfusocina y la tamsulosina. Otro tipo de medicamentos usados en otro tipo de patologías también pueden estar asociados con pupilas pequeñas intraoperatorias, como lo son los antagonistas de endotelinada A, que estos van a ser usados en pacientes con hipertensión pulmonar, de este el más sonado o más conocido, el Bosentan, paciente con uso de nitratos, pacientes igualmente con patologías de disregulación endoteliar como pacientes hipertensos, con insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes diabéticos como ya los mencionamos. Otro tipo de pacientes que requieran uso de antipsicóticos en el caso de pacientes con esquizofrenia, en el uso de la succinylpentixol o pacientes con finasteride, que esta está usada por lo general para el tratamiento de la alopecia. Igualmente medicamentos como el donepezil, que es usado en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, de aquí vemos de toda esta lista de medicamentos la importancia de realizar una correcta anamnesis y a su vez indagar por patologías y fármacos usados por los pacientes. En cuanto entonces al síndrome de iris flácido que nos va a producir ese consumo de medicamentos, vamos a ver que la primera vez que se describió como tal, como síndrome, fue en el 2005 por los doctores Cham y Campbell. Previamente ya se habían descrito algunos hallazgos compatibles con esta entidad, sin embargo fue hasta el 2005 que se le dio como tal el nombre de síndrome. Recordar entonces que este está asociado al uso de tamsulosina y está caracterizado pues por hallazgos típicos durante la cirugía diagnóstica. Este tiene una triada diagnóstica característica que va a ser ese bamboleo y ondulaciones de ese estroma iridiano, que este va a estar originado por las corrientes de los fluidos intraoculares, con una tendencia de estos iris al prolapso iridiano a través de esas incisiones de Faco. Y vamos a ver que una de las medidas correctivas o preventivas de la herniación de este iris va a estar a nivel de la realización de las incisiones. Y el tercer componente que puede estar presente es la contracción progresiva de la pupila. No es necesario que encontremos, digamos, estos tres hallazgos, simplemente con uno o dos podemos estar relacionando la pobre midriasis con ese síndrome de iris flácido. Entonces vamos a ver que son pacientes con pupilas con respuesta de dilatación incompleta a midriáticos prequirúrgicos. Esta se dice que se presenta aproximadamente del 60 al 100% de los pacientes que han estado en manejo
con tamsulosina. Sin embargo, el porcentaje, digamos, en general de las cirugías de catarata es mucho más pequeño. Se habla que se presenta máximo hasta en un 11%. Sin embargo, sí, dentro de ese grupo de pacientes que usan tamsulosina se ha descrito grupos desde el 60 hasta el 100% de aparición. De ahí la importancia entonces de conocer la entidad. Vemos entonces en estas imágenes los hallazgos característicos. Uno, que es esa dilatación pupilar moderada que va a permitir la realización pues, de esa capsulorhexis en esos pacientes con uso de tamsulosina, como lo vemos acá en la primera imagen. Vamos a ver entonces que en esos pacientes ese iris va a tender a prolapsarse inmediatamente posterior a la realización de la hidrodisección, y vamos a ver que ese iris va a tender como a hincharse, a prolapsarse por las incisiones, y esa pupila va a tender entonces a la contracción, describiendo así entonces esa triada característica. Siguiendo entonces con estos factores de riesgos asociados a estas pupilas pequeñas, pacientes con uveitis, dado por atrofia del iris o por desarrollo de esas sinequias posteriores. En estos pacientes podemos considerar entonces un tratamiento antiinflamatorio previo, y es imperativo pues tener el control de esta enfermedad de base del paciente. Pacientes con trauma ocular previo, lo cual nos puede producir una combinación de cataratas e irregularidades de la pupila en el caso pues, de los traumas penetrantes. Otro tipo de efectos que pueden agregar complejidad al tratamiento de esas cataratas pueden ser la inflamación presente, el lipema, el aumento del apío, la alteración pues, de esas fibras sonulares, y por lo tanto es importante en estos pacientes una buena valoración en la lámpara de hendidura que incluya esa dilatación máxima pupilar y la realización de gonioscopia. Dentro de las causas quirúrgicas se ha asociado igualmente el uso del láser de femtosegundo, lo cual nos va a llevar a un porcentaje de disminución en esa dilatación pupilar. Se habla aproximadamente de un 29.7% de reducción de esa dilatación, y este va a estar directamente correlacionado con la duración del pretratamiento láser, es decir, con el tiempo de realización de esa capsulotomía, la distancia que haya del margen pupilar a la realización del procedimiento y la edad del paciente. Se habla de que esto nos va a producir esa miosis directamente relacionada con la liberación entonces de prostaglandinas. Vamos entonces, después de recorrer toda esta parte de identificar esos factores de riesgo de los pacientes, vamos a hablar entonces del manejo de esa pupila pequeña. Entonces, este manejo vamos a darlo como un manejo prequirúrgico, en el cual están la anamnesis completa dentro de lo que ya hablamos y el manejo farmacológico. Y el manejo ya intraquirúrgico, dentro de los cuales están opciones de manejo farmacológico, opciones de uso de dispositivos y opciones de uso quirúrgico. Entonces, de manera prequirúrgica, importante esa valoración inicial, realizar esa historia clínica completa con una evaluación exhaustiva de los antecedentes del paciente, con una realización de la biomicroscopía completa, y es importante hacer constar en la historia clínica de estos pacientes el tamaño pupilar logrado tras la dilatación, describir esas alteraciones pupilares que podamos encontrar y describir las características iridianas. Incluso sería importante realizar la dilatación bajo los mismos estándares que se hacen de manera prequirúrgica, es decir, con las mismas dosis, para ver en esos pacientes la dilatación máxima y así tener un plan quirúrgico establecido. Dentro de la expansión pupilar, entonces, farmacológica prequirúrgica, vamos a tener dos tipos de medicamentos en los cuales vamos a basarnos, que estos son los medicamentos cicloplégicos y medicamentos midriáticos. Entonces, estos medicamentos cicloplégicos lo que nos van a llevar es a una parálisis de la acomodación
que lo que van a hacer es inhibir la acción del músculo del esfínter del iris, que esta va a estar a su vez mediada por acetilcolina, es decir, dentro de este grupo de fármacos se incluyen los agentes anticolinérgicos, también aquellos pacientes simpático-miméticos o ambos medicamentos que van a llevar entonces a la producción de la parálisis del músculo ciliar también. Dentro de los fármacos usados dentro de este grupo está el ciclopentolato, la atropina y la tropicamida, perdón, que son los más utilizados. Dentro del grupo de los midriáticos, estos son los fármacos simpáticos agonistas del receptor alfa-1, lo que van a producir es una dilatación pupilar y una vasoconstricción, estimulando entonces el músculo dilatador del iris. Sin embargo, estos midriáticos son de una acción corta. Dentro de este grupo, el más importante en su uso es la fenilefrina. Estos como agentes tópicos, quería mencionar brevemente este inserto oftálmico que va como dentro de estos mismos compuestos. La diferencia es que su aplicación no se hace por medio de gotas, sino que se hace por medio de un dispositivo que se va a poner en el fondo de saco del paciente. Incluso se entregaba para que el paciente se hiciera como ese tratamiento prequirúrgico desde su casa. Sin embargo, pues ha dejado de ser usado porque tomaba más tiempo en esa liberación de medicamento y a su vez tomaba más tiempo en esa respuesta de midriasis. Entonces, un pequeño cuadro quise traerles de aquellos medicamentos pues usados en mayor medida para esa midriasis prequirúrgica. Dentro de este está entonces la fenilefrina, que puede encontrarse en presentaciones de 2,5 y de 10%, que ahora vamos a hablar un poco sobre esto. Su modo de uso es tópico y vamos a ver que tiene un inicio de acción bastante rápido, con un pico entre los 10 y 30 minutos. Las ventajas de este medicamento es que es seguro, eficaz y es ampliamente usado y conocido. Desventajas: el paciente puede quejarse de algo de escozor y ardor leve en la instilación y puede tener efectos secundarios como el aumento de la pío, la fotofobia, puede producir boca seca, cefalea y mareo en algunos pacientes. Otro de los medicamentos es el ciclopentolato, que este podemos encontrarlo de 0,5 al 1%, igualmente para uso tópico. Tiene un inicio de acción rápido de 20 a 40 minutos, siendo seguro, eficaz y con una mayor duración de efecto comparado con la fenilefrina. Puede producir pues en el paciente efectos propios de esa dilatación pupilar, como son la visión borrosa, la fotofobia, el escozor y el ardor, y puede producir en nuestros pacientes aumento de pío, agitación, delirio o taquicardia relacionado pues con la absorción de estos. En el caso de la tropicamida, podemos encontrar igualmente presentaciones de 0,5 de 1% también para manejo tópico, con un inicio de acción entre los 20 y 30 minutos posteriores a la instilación. Es un medicamento seguro, de acción más corta y puede producir igualmente efectos como aumento de la pío, fotofobia, boca seca, cefalea o mareo. Y finalmente la atropina, que esa podemos encontrarla al 1 al 2%. También para manejo tópico. La particularidad es que el inicio de acción es mucho más lento, aunque la duración en su acción es mucho más larga comparada con los otros agentes. Sin embargo, esto hace que no sea como ideal para ese uso en manejo prequirúrgico, causando entonces en el paciente también algunos otros síntomas como lo son el estreñimiento, retención urinaria, confusión y agitación. Sin embargo, entonces, el régimen típico, digamos, de dilatación que se usa es una aplicación tópica repetida o mediante compresas en el fondo de saco, aunque lo más usado es esa instilación o aplicación tópica, y los esquemas que se usan realmente son variables, pero comúnmente se va a usar una gota cada 5 a 10 minutos durante 4 veces de tropicamida o ciclopentolato con fenilefrina y AINES tópicos. Estas 3 aplicaciones, entonces, en intervalos de 20 a 30 minutos,
entonces usando dentro de estos anticolinérgicos de acción corta también de acción prolongada y el uso de simpaticomiméticos. Entonces aquí aparecen los AINES tópicos para uso dentro de estos pacientes. Importante saber que estos AINES tópicos van a mantenernos la midriasis intraoperatoria, no a producirnos midriasis. ¿En qué se basa ese mantenimiento de la midriasis? En disminuir esa concentración o inhibir esas prostaglandinas. Entonces sabemos que durante la cirugía puede haber un aumento en la concentración de proteínas en ese humor acuoso, pues tras el trauma quirúrgico, lo que va a evidenciar entonces la ruptura de esa barrera hematoacuosa y así a liberar sustancias como lo son las prostaglandinas. Y es aquí donde van entonces a actuar estos AINES. Se han descrito, pues, se han llevado, digamos, a comparación de los diferentes tipos de AINES para manejo tópicos que existe. El primer AINE aprobado fue el flurbiprofeno y posteriormente se dio la comparación entre el diclofenaco al 0,1, el ketorolaco al 0,5 y el bromfenaco, realmente sin encontrar una diferencia en efectividad entre estos tipos de medicamentos. Sin embargo, hay una discusión importante en cuanto a estos AINES, es en cuanto al tiempo de prescripción. Entonces encontré este estudio, aunque un poquito viejo, del 2016, que lo que buscaba era evaluar ese beneficio clínico, la eficacia relativa y la farmacocinética en el caso del ketorolaco al 0,4 de manera preoperatoria y posoperatoria para ver qué mejoría o qué se encontraba en cuanto a los resultados durante y después de la cirugía de catarata. Entonces, en este estudio se tomaron 100 pacientes, estos fueron aleatorizados con un doble enmascaramiento, se dividieron en 4 grupos, en los cuales recibían ketorolaco durante 3 días, uno de los grupos, ketorolaco durante un día, ketorolaco durante 1 hora previa a la cirugía y el uso de placebo. En el caso de los pacientes de 3 y un día, este se instilaba 4 veces al día y el día de la cirugía, 1 hora antes, se hacía el uso cada 15 minutos en esa hora previa a la cirugía. Entonces, lo que se buscaba era comparar entonces en los resultados la preservación de esa midriasis preoperatoria, el tiempo, la energía de facoemulsificación, el tiempo posoperatorio que tomaban los pacientes y la inflamación posoperatoria. Me centré en traerles el resultado en cuanto a ese mantenimiento del tamaño de la pupila con esa dosis de ketorolaco y se vieron que aquellos pacientes con el uso durante 3 días fue significativamente mejor que con la dosis de un día, eso con resultados estadísticamente significativos, y a su vez estos pacientes con uso de un día tuvieron mejor respuesta que aquellos con el uso de 1 hora o placebo. Mira, Entonces, Cami, aquí aquí quería, ajá, perdón, quiero interrumpir un momentico aquí porque me parece haber traído este artículo a colación muy importante. Digamos que una de las pautas de la Academia Americana de Oftalmología en cuanto a la premedicación para cirugía de catarata es lo que estás presentando aquí, empezar el tratamiento previamente, 3 días antes, como lo estás diciendo. Los que usamos premedicar con antibióticos previamente también pues se hace de ambas maneras, antibiótico y el antiinflamatorio. Pero fíjate que tiene esta razón de ser. No es que haya que hacerle comprar al paciente medicamentos diferentes y demás, sino empezarlos antes y explicarles el por qué. Estás mostrando aquí la razón y pues los estudios demuestran la efectividad de cuando se usa antes de, idealmente 3 días antes, que cuando se usa solamente con todo este esquema intraoperatorio o, digamos perioperatorio que estás mostrando, ¿no? sí, de hecho quise traer el estudio, iba de hecho a preguntarles pues a los profes
si alguno tenía como una opinión diferente o si realmente dentro de su experiencia habían visto pues alguna diferencia dentro del uso, digamos, de estas opciones de usarlo 3 días, un día o simplemente usarlo pues el día de la cirugía. Sí, yo ya te respondí, yo lo uso preoperatoriamente y desde hace mucho tiempo, porque precisamente, fíjate, este estudio publicado en el 2006, pero me parece que no le va a quitar nada al paciente. Con la posología hoy en día, por ejemplo, este está descrito con ketorolaco, pero hoy en día el bromfenac, ¿sí? Que usamos con una posología de 2 veces al día, pues tiene una adherencia al tratamiento muy fácil. E igual como se hace o yo hago premedicación con el antibiótico también desde 3 días antes, pues eh, igual se le pone una gota al paciente y se le dice que espere 10 minutos y se ponga la otra y tenemos pues este margen de mayor seguridad. No sé, mis colegas, si tienen la costumbre de esta premedicación de AINE, independiente del tipo de paciente, ¿no? Pacientes, como lo ha mencionado Camila, diabéticos, o que tengan otras circunstancias en donde se prevé que van a tener este problema de pupila pequeña. ¿Lo usan de rutina o lo usan para cierto tipo de pacientes? Buenos días. Buenos Pues días. yo también lo uso casi que de rutina. Sí lo inicio igual como hace la doctora con premedicación de antibiótica y antiinflamatoria, pero lo hago 2 días antes y también me ha ido muy bien. Eh, ya la pregunta de Camila de si hemos notado diferencia o no, pues yo creo que en pacientes que no tengan patología previa, de las cuales ya nombraste, pues de pronto no va a haber diferencias, los pacientes dilatan muy bien y no pasa nada, pero yo pienso que es mucho más importante aquel paciente que uno identifica desde la consulta que toma tansulosina, que a pesar de que le hemos aplicado el midriático, la midriasis no es muy buena, muy regular, eh, tal vez estos pacientes son los que uno va a notar por lo menos que la pupila no se cierre durante el acto quirúrgico, porque uno puede trabajar hasta con una pupila media. El problema es cuando la pupila se le cierra a uno, que es cuando uno comienza a tener ahí dificultades durante el acto quirúrgico. Entonces, si la respuesta es sí, yo acostumbro a premedicarlos, idealmente, pues. Gracias, Gerson. ¿Qué opinan Osquitar Piñeros, Carlos Rebolledo, que veo en el auditorio? Sí, hola Eh, Merceditas. adelante, Osquitar. Sí, no, me parece que está bien, es decir, entre más medidas de precaución se tomen, me parece bien. Yo creo que eso no sobra. Yo no lo uso de rutina, en realidad solamente cuando hay algún paciente con diabetes o con algún problema de que yo piense que puede desarrollar un problema intraoperatorio, premedico, pero no lo hago de rutina en realidad. Eh, Quería también comentar algo que dijo Camila respecto a la inducción de miosis cuando se hace cirugía de catarata con láser de femtosegundo. Eso es cierto, está descrito. Sin embargo, eso depende mucho del tipo de tecnología que se utilice. Eh, con el equipo que tenemos acá en la Clínica de Oftalmología de Cali, que utiliza unos vacíos muy bajitos en realidad, es alrededor de 400 milibars. eh, y es un tiempo corto en realidad porque el láser es muy rápido y utiliza unos niveles de energía muy bajitos. Entonces hay que mirar, digamos, la descripción que se hacía inicialmente con otro tipo de equipos. Nosotros aquí en la clínica, pues como ustedes lo saben, estamos haciendo cirugía de catarata con láser desde el año 2016 y en mi experiencia personal es que no he tenido problemas de miosis durante la cirugía de catarata. ¿Qué tamaño mínimo, Osquitar, con respecto a esto que estamos hablando de pupila, eh, pues puedes usar para
poder utilizar esta tecnología, porque si estos pacientes de entrada no dilatan bien, ¿sí? Y necesitamos una rexis por lo menos de 5 milímetros, ¿qué ayudas antes de pues, usar el láser para la capsulotomía utilizas? Por ejemplo, eh, eh, sí, adrenalina intracameral antes de o a través de una paracentesis. ¿Qué, qué recomiendas allí en estos casos? Sí, sí, muy buena pregunta porque sí, está bien, no, yo no he notado que nuestro láser de femtosegundo induzca miosis importante. Sí es cierto que si el paciente no llega con un buen diámetro pupilar puede haber problemas, porque digamos que va a impedir que el láser haga no solamente la rexis, sino que va a dificultar la fragmentación porque va a quedar muy pequeñita. Entonces, digamos que se pueden hacer varias cosas. Yo usualmente lo que hago es que pacientes con pupila pequeña no lo programo con Fento, pero Ujú. se podría, es decir, uno podría intentarlo, aplicar adrenalina en cámara anterior, esperar un poquito. Esto, de hecho, se hace, hay algunos cirujanos que lo hacen, pero yo creo que no se justifica. Yo creo que si el paciente tiene una pupila muy pequeña, se programa, yo lo programo sin láser de femtosegundo. Sí. Sí, porque es que igual se puede traumatizar el iris, ¿no? Eh, Hemos leído reportes y pues aquí la idea sería hacerla en casos que tengan una miriasis media que permitan una rexis por lo menos de 5 milímetros. Listo. Otros colegas, gracias, Osquitar. La opinión de algunos otros colegas del auditorio con respecto a si premedican o no al paciente con AINE. Carlito Rebolledo, que tiene una amplia experiencia en cirugía de Paco. ¿Qué opinas tú con respecto a esto? Bueno, parece que Carlito no nos está escuchando. Continúa, Cami. Bueno, entonces ya revisamos esa parte prequirúrgica, importante, la correcta anamnesis y la valoración pues completa prequirúrgica del paciente con la descripción de esa dilatación máxima y en el caso de uso de medicamentos tópicos ya mencionados. Entonces vamos a hablar ahora de ese manejo intraquirúrgico, quedándonos dentro de esa primera línea que es ese manejo entonces farmacológico, dentro de este entonces esos medicamentos intracamerales. En estos medicamentos intracamerales, entonces vamos a ver una combinación de agentes midriáticos y anestésicos locales que han demostrado pues ser bastante útiles para esa dilatación pupilar al inicio del procedimiento. En el año 2006, el doctor, perdón, Sugar fue pionero en este enfoque, sugiriendo entonces la mezcla de lidocaína y epinefrina, que la combinación de estos medicamentos se conoce como epishurcaína, y también se demostró dentro de esta misma la inyección intracameral de fenilefrina al 1,5%, que ha resultado pues, ser muy eficaz para el alivio de ese IFIS. Posteriormente han aparecido o actualmente han aparecido otro tipo de combinaciones ya dentro de casas médicas, por ejemplo, dentro del laboratorio TEA, que es el Midran, que es la combinación de tropicamida más fenilefrina y lidocaína. Entonces, tener en cuenta dentro de estos medicamentos intracamerales, comparados con esos medicamentos tópicos, que estos van a tener, digamos, una acción mucho más larga o van a tener un contacto con esa superficie mucho más larga y más prolongada comparado con los tópicos por esa diferencia, digamos, en cuanto, decirlo, a la difusión del medicamento. Otro de los tipos de medicamentos entonces utilizados es esa asociación de adrenalina
más lidocaína. Esta es eficaz en el caso de pacientes con IFIS, aunque su efecto pues es más breve por la rápida oxidación pues, de estas catecolaminas. Otro de los pilares dentro del manejo de estos medicamentos intracamerales es el uso de la omidria, que esta fue aceptada por la FDA para su uso en el 2014. Esta se trata de una combinación de fenilefrina al 1% asociado a ketorolaco al 0,3%. Entonces sabemos que el primero, un agonista de receptor alfa 1 adrenérgico, que va a actuar entonces como dilatador de la pupila, mientras que el segundo pues se va a tratar de un AINES que nos va a reducir en estos pacientes incluso el dolor inducido pues quirúrgicamente y nos va a mantener esa midriasis. Entonces esta omidria se va a agregar a la solución de irrigación estándar utilizada durante la fecomulsificación y de esta manera se va a administrar constantemente por vía intracameral para mantener la midriasis y así prevenir entonces esa miosis y colateralmente entonces reducir el dolor y la inflamación posoperatoria. Dentro de estos quería pues aquí también como hacerle preguntas a los profes si dentro de lo que he visto mayor utilización de epinefrina, pero medicamentos como este Midran o como Omidria están realmente disponibles porque hice la búsqueda, pero no encontré pues como tal los medicamentos disponibles acá. Yo no creo que estén disponibles. Este que están mencionando, el Midrane, es de TEA, Sí, ¿sí? Podríamos averiguar, pues, con el visitador para que nos escale la pregunta y a ver en dónde se puede conseguir. Normalmente uno de estos medicamentos los compraba en los congresos americanos, ¿no? no, Eh, pero que estén disponibles aquí, que yo sepa, no. Maravilloso lo de la inyección intracameral de fenilefrina al 1,5%, porque es que conseguir la ampollita libre de preservante, pues sería maravilloso. Repito, no sé si se pueda conseguir, no sé si mis colegas lo sepan, si se puede conseguir acá, pero esos son los insumos que uno eh, suele comprar. Actualmente las cosas han cambiado y así como uno antes iba y hacía mercado en los stands de todas estas cosas, ahora uno simplemente eh, tiene que pedir para que le manden a su domicilio y así pues nosotros los internacionales pues creo que nos limitamos en este momento porque pues mandar unas pocas unidades pues obviamente creo que no va a ser como tan posible. ¿Qué saben ustedes con respecto a conseguir midrane, fenilefrina en vial no preservado para uso intraoperatorio y omidria? No, doctora, yo realmente no, yo creo que no, no está disponible en nuestro medio. Sí. ¿Valdría la pena entonces contactar a la visitadora de TEA, al eh, menos para poder tener esta disponibilidad del midrane, que es interesante, ¿sí? Y el omidria maravilloso, pues para diluir en la solución, una ampolla de omidria de 4 mililitros en 500 cc de la solución de irrigación, pues sería maravilloso. Lo que sé Pero que pues se hace, nosotros no sé si todavía se hace, es en la veces te colocan algo de adrenalina, no sé si todavía está protocolizado, no correcto, recuerdo eso bien. se hacía, pero no sé si en este momento continúe o si no simplemente uno lo usa directamente la adrenalina intracameral cuando la requiere. Pero sí sé que preparaban en la solución con adrenalina. Vamos a averiguar eso. La verdad, yo no sé. sí, porque hice la investigación pues como en el INVIMA y todo, pero no tienen como estandarizado como tal en las páginas de internet. Aparece como en construcción, entonces no, pues no pude hacer como la investigación ahí como completa si realmente está
disponible en el caso, por ejemplo, de la fenilefrina. Correcto. Entonces, dentro de los agentes farmacológicos, como les mencioné, está entonces la epinefrina, que se va a usar en una solución de 1 en 10.000 como inyección intracameral. Las ventajas es que va a tener un inicio rápido de 1 a 3 minutos en su acción. Sin embargo, este tipo de medicamento, perdón, puede causar edema corneal y aumento de la presión intraocular, incluso tener algunas manifestaciones sistémicas como lo son arritmias cardíacas, también inyecciones premezcladas como lo son la fenilefrina, tropicamida y lidocaína combinada en inyección intracameral con un inicio igualmente rápido con desventajas o efectos secundarios similares. Entonces, aquí importante en el caso de la fenilefrina, hablando de ese uso intracameral y tópico, como ya los mencionamos, entonces quisimos traer este artículo que es una revisión de la literatura sobre esos efectos adversos sistémicos que puedan darse con la fenilefrina e igualmente la comparación de esa dosis concentración óptima para su uso en los diferentes propósitos intraoperatorios. Dentro de esta relación dosis-concentración vamos a ver que dentro de los estudios se buscó también comparar esa acción tópica con esa acción entonces intracameral. Entonces una preocupación digamos importante dentro del uso de esa fenilefrina son sus posibles efectos cardiovasculares adversos, porque esta de manera tópica puede absorberse por el torrente sanguíneo a través de los conductos nasolagrimales de la nasofaringe y ha habido pues algunos informes de hipertensión grave, de arritmias cardíacas, de angina, incluso infartos agudos del miocardio, edema pulmonar y hasta posibles muertes relacionadas o asociadas con la vía de administración. Sin embargo, vamos a ver que a través de la revisión de esta literatura, este tipo de efectos que han sido reportados han estado reportados en pacientes ya con patologías de base, entonces no se ha logrado hacer como esa correlación directa o determinar que el causante sea esa fenilefrina. Sin embargo, tener pues como muy presente en el caso de la fenilefrina que hay dos tipos de concentraciones, una al 2.5% y otra al 10%, y se ha visto que en el caso de la fenilefrina al 10% de estos pacientes pueden alcanzar concentraciones bastante altas de 14.8 miligramos, esto comparado con lo que normalmente sistémicamente se usa o se necesita en el caso de manejo de hipotensión, que son de apenas 0.05 miligramos. Entonces vemos esa gran diferencia que hay entre esa concentración que se alcanza a nivel tópica de 14 versus 0.05 miligramos que se necesita para un manejo sistémico de otro tipo de alteraciones. Entonces, importante en estos pacientes, pues tener como esa consideración, ya que esa fenilefrina tópica fue detectada en el 100% de los pacientes después de la instilación de 3 gotas, en el caso de la fenilefrina al 10%. Y versus aquella de 2.5%, apenas un 13% aproximadamente fue detectado en el torrente sanguíneo. Sin embargo, entonces, en el caso de esas soluciones intracamerales hay que tener en cuenta ese volumen inyectado también, pues este puede salir por las incisiones y al salir por las incisiones puede tener también esa absorción de manera tópica. Sin embargo, pues durante toda esta revisión de literatura que realizaron, es tranquilizador el hecho de que esa fenilefrina al 2.5% pues nos puede proporcionar tanto una midriasis adecuada sin ningún cambio clínicamente significativo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, haciendo así pues el uso de estas gotas de manera segura. Entonces, como les mencioné en un principio, los estudios donde se referían estos efectos secundarios tenían pacientes ya con patologías de base que nos puede hacer pensar que esa instilación de fenilefrina no esté directamente relacionada con estos sucesos o estos eventos adversos.
Dentro de este entonces manejo intraquirúrgico de la pupila pequeña, tener algunas consideraciones quirúrgicas dentro de los pasos normales de la cirugía. Entonces, en cuanto a las incisiones, entonces a la hora de realizarlas sin desconocer pues la importancia del astigmatismo inducido quirúrgicamente, pues podemos recurrir a incisiones más corneales o menos limbares para evitar esa proximidad con esa base del iris y por lo tanto ese riesgo de prolapso. Y igualmente es importante tunelizar lo suficiente esas incisiones por ese mismo motivo para evitar ese prolapso y de esta manera no manipular en exceso ese iris. En el caso de la inyección del viscoelástico, seleccionar adecuadamente también ese viscoelástico que se va a emplear, que a su vez este nos va a ayudar a mantener pues mejor la cámara y a mantener esa pupila expandida. Entonces, cuanto más viscoso y retentivo va a ser ese viscoelástico, pues nos va a favorecer en la midriasis y en su mantenimiento. Entonces, digamos que lo ideal en estos casos es un viscoelástico visoadaptativo que funcione pues con la combinación del dispersivo y de un cohesivo. A su vez, hay que evitar esos cambios bruscos en la presión intraocular y a medida que se hace la inyección, ir viendo cómo se comporta el iris para dejar pues de inyectar en el caso de que haya como una amenaza de herniación de ese iris. Igualmente, pues tener esta consideración en el momento de la extracción de ese viscoelástico. En el caso de la capsulorhexis, entonces pequeños incrementos en ese diámetro pupilar nos van a ayudar a lograr una superficie adecuada, ya que nos va a aumentar ese radio pupilar total y es fundamental pues asegurarnos de hacer una capsulorhexis de un tamaño apropiado, que esto nos va a ayudar o aliviará el resto pues como de la cirugía. Importante es pues tener en cuenta también ayudas como la tensión de la cápsula, que esta podría facilitar en el caso de que la visualización de esa rexis vaya muy al borde de la pupila. En el caso de la fractura de núcleo hay que considerar también que digamos que uno de los puntos condicionantes de que la técnica usada sea Phaco-Chop, que lo que va a hacer es permitir trabajar con esas pupilas más estrechas, aunque realmente, digamos, en la literatura no haya descrita una técnica ideal de Phaco. Y en cuanto al implante, perdón, ahí tuve un error, en cuanto al implante del lente, evitar lentes de 3 piezas por la dificultad de su inserción y evitar igualmente en estos pacientes lentes multifocales por la dificultad que puede haber posteriormente para estos pacientes en la visión de cerca y visión media por ese tamaño pupilar. Entonces, estos son como algunas consideraciones a tener en cuenta. Vamos entonces a adentrarnos un poco en las medidas mecánicas que podemos usar en esas pupilas pequeñas. Entonces, uno de los inventos más importantes en esta expansión pupilar mecánica son estos ganchos retractores de iris, que son unos pequeños bastones que pueden ser de nylon 5.0, 4.0 con una manga de silastro. ¿Qué ventajas tienen estos bastones? Tienen pues fácil disponibilidad, el costo realmente no es elevado, sin embargo, dentro de sus inconvenientes está que requiere una manipulación minuciosa, el tiempo requerido pues dentro de la cirugía para hacer la colocación, pueden producir midriasis irregular y pueden causar un posible daño iridiano. Entonces, estos se pueden vamos a ver por acá. Entonces, su técnica de colocación, entonces vamos a ver que estos van a insertarse por paracentesis de 1 milímetro. Se hace el número de paracentesis de acuerdo al número de bastones que van a colocarse. Pueden ponerse 4 para dar esa forma como cuadrada de la pupila o pueden usarse 5 para dar una forma de diamante, lo cual nos va a ir ayudando, digamos, a repartir esas tensiones en el iris. Entonces, posterior a realizar las
paracentesis se hace la inserción de viscoelástico y con esto se hace la inserción de los ganchos, en el caso de 4 ganchos en los meridianos de 3, 6, 9 y 12. Estos se van a poner entonces hacia el borde del iris y se va a realizar como una fijación corneal con ese pequeño dispositivo de Silastic que tienen, que nos van a ayudar en su fijación. Importante en cuanto a esas incisiones y a esas paracentesis para la inserción de estos, deben ser perpendiculares a ese iris para evitar esas tracciones en forma de tienda de campaña, como hacer elevación de ese iris, que pueden estas producir pues lesiones a nivel del esfínter del iris y así pues favorecer también la acumulación de viscoelástico posterior a el iris. Entonces, vemos. ¿No? En el caso entonces del retiro, importante soltar esa fijación y liberar el borde del iris y posteriormente a esa liberación alar pues hacia afuera de la cámara anterior. Aquí vemos entonces estos ganchos, perdón, en un plano frontal como se visualizan y en el plano lateral como va a ser la inserción de estos. Quise traerles aquí un video donde se hace entonces la inserción de estos ganchos. Importante, estos deben implantarse al comienzo de la cirugía tras la introducción del viscoelástico. Se van a realizar de 4 a 5 paracentesis equidistantes, dependiendo pues de su número, y se van a introducir los ganchos que van a atraparnos entonces ese borde del iris. Importante dentro de las recomendaciones de esto, no extenderse más de 5 milímetros en esa dimensión para así disminuir pues el riesgo de que el tejido se desgarre o que se provoquen sangrados o pupilas atónicas posterior pues en el posoperatorio. Entonces vemos aquí la técnica como tal de inserción de estos ganchos. Vemos ahí y hacen el ajuste. Posteriormente, entonces ya deben ser retirados finalizando la cirugía. Dentro de las medidas quirúrgicas de estas primeras herramientas que tenemos, entonces está la viscomidriasis, la cinequiolisis, la membranectomía pupilar y el stretching o estrellamiento pupilar. Entonces, esta viscomidriasis va a ser el primer recurso utilizado para incrementar y mantener esa midriasis, complementado pues con otras maniobras como la cinequiolisis o el estiramiento. Como ya les mencioné previamente, debe ser un viscoelástico de alta viscosidad o viscoadaptativo o en su defecto pues combinar con dispensivos según pues sea el caso requerido en cada paciente. En el caso de la cinequiolisis, pues ya mencionamos que esas cinequias son una causa frecuente en el caso de pacientes con patologías de base como uveitis o pacientes con cirugías previas. Entonces vamos a ver que la ruptura de estas cinequias se va a conseguir con movimientos suaves, de maneras tangenciales. Puede realizarse con espátulas romas, barriendo derecha e izquierda por debajo de ese iris. Pero también puede realizarse con el mismo viscoelástico. Importante pues tener la precaución de que esos movimientos deben ser suaves y estar atentos a cualquier signo de debilidad sonular, ya que estas cinequias pueden ser el único tipo o modo de anclaje que tenga el cristalino. En el caso de las membranas, entonces podemos realizar membranectomía pupilar. Este puede darse secundario a inflamaciones previas. Entonces se retira la membrana con una pinza, todo esto bajo protección pues, de viscoelástico. Importante, puede provocarse sangrado, con lo cual podemos también pues ayudarnos del visco. Y algunas veces suele requerirse hacer algún tipo de corte con tijera para evitar pues traccionar como de una manera más agresiva.
En cuanto al estiramiento o stretching, entonces vamos a ver que en caso de no mejoría con estas otras técnicas, podríamos entonces recurrir a este estiramiento, la cual puede ser con técnica bimanual o puede ser usado también con diferentes dispositivos que requieren pues el uso, digamos, de una sola mano. La indicación entonces es en pupilas mióticas importantes sin alteraciones iridianas, por ejemplo, pues pupilas fibróticas. Entonces se hace mediante maniobras centrífugas y opuestas, como lo vemos acá en la imagen, en varios puntos del borde pupilar, los cuales pueden ser realizados con este tipo de diferentes dispositivos, los cuales pueden usarse de manera bimanual o en el caso de este inferior, en el caso del dilatador de Brown, puede realizarse con una sola mano. Entonces vamos a ver este tipo de estiramiento, en este caso con dispositivos bimanuales, haciendo entonces ese tipo de movimientos. Entonces, haciendo inicialmente como lo describen como una especie de ojo de gato y posteriormente pues en el sentido como tal contralateral hasta lograr esa mimbriasis. Y posteriormente entonces se hace la ayuda con el viscoelástico también. Este es el tipo de dispositivo el cual se usa pues piezas de una sola mano. Esta es la pinza de Brown. Entonces vamos a ver que ese margen pupilar se va a lograr capturar en dos lugares con esa misma pinza, con una separación más o menos de 180 grados. Y entonces esos bloques se van a separar pues al máximo para dilatar esa pupila, como lo vemos acá en las imágenes, haciendo uso de un solo instrumento. Como vemos en este video. Este es otro tipo de dilatador, este es el dilatador de Piller. Este se usa pues para estirar esa pupila en 4 puntos, entonces vemos que en el punto de inserción hay también un gancho que va a hacer el estiramiento en este nivel y los 3 ganchos que se despliegan del dispositivo haciendo entonces esa dilatación pues también simultánea y simétrica en esos otros 3 puntos. Entonces, vamos a hacer que esa dilatación se mantenga unos segundos y luego vamos a desconectar ese dispositivo hacia la parte de la incisión y proceder pues como a hacer el retiro. Vamos a ver que este dispositivo también se encuentra, digamos que varía el número de microganchos distales, encontrando de 3 o de 2 ganchos también. En cuanto a los anillos de expansión, entonces vamos a ver que a lo largo de los años se han creado diferentes tipos de expansores en anillo con el objetivo, pues, todos de dilatar la pupila y minimizar el daño del esfínter al inducir, pues, una expansión circunferencial en ese plano fisiológico del iris, es decir, sin elevar y sin tensar ese iris. Entonces, importante aquí. ¿Sí? Vamos a ir nombrando primero algunos de los dispositivos que ya no, digamos, no están tan en uso, están en desuso, y vamos a irnos adentrando a los más usados. Entonces está este que se llama pupila perfecta inyectable. Entonces este es un anillo incompleto, ranulado, este es de poliuretano con un diámetro que alcanza de 7 milímetros. La inserción se hace con pinzas o con inyector por una incisión corneal de 2.8 milímetros. Vamos a ver que este anillo está unido a un brazo integral que se va a mantener al lado de la incisión corneal y este mismo nos va a ayudar a hacer el retiro del dispositivo.
Y lo que vamos a hacer es hacer la inserción a cámara anterior para acoplar inicialmente el área más proximal y luego las áreas adyacentes. Otro tipo de dispositivo que se encuentra es el anillo dilatador pupilar de Morcher. Este es un anillo semicircular incompleto. Su material es el polimetacrilato de metilo, es desechable, alcanza longitudes de 7.5 milímetros, se hace igualmente con una inserción manual o con inyector por una incisión de 2.5 milímetros para un tamaño pupilar medio alcanzado de 6 milímetros. Otro de los expansores es el expansor de Grater 2000. Es un anillo incompleto de silicona, como lo vemos aquí en esta imagen, que logra pues enganchar ese margen pupilar logrando un diámetro de 7 milímetros. Su inserción se hace con un dispositivo desechable precargado, como lo vemos en esta imagen superior, y puede llevarnos a una dilatación pupilar de 6.3 milímetros. Ya entonces nos adentramos dentro de los más utilizados. Dentro de este está el anillo de Malyugin. Es un anillo desechable desarrollado por el doctor Boris de Rusia. Es el dispositivo más popular utilizado para esta expansión pupilar. Su material es de polipropileno. Es un diseño plano, es una sola pieza con 4 jales circulares. Este tiene un sistema de inyección igualmente desechable. A pesar de tener pues esos 4 puntos equidistantes en espirales, vamos a ver que realmente el punto de fijación van a ser 8 puntos como lo vemos a nivel de esta imagen, tanto en lo circunferencial como en estos ejes planos. El tamaño que puede alcanzarse es de 6.25 milímetros y de 7 milímetros, que son los dos tamaños que se encuentran como tal en el mercado. Importante siempre recordar pues el uso de viscoelástico para así crear un espacio entre esa cápsula anterior del cristalino y la pupila y poder hacer la inserción del mismo como lo vemos en este video. Se fija entonces inicialmente ese bucle distal y con la inserción en todo el plano, importante que esa inserción se haga en el plano del iris, pues se va a producir igualmente su anclaje en los otros 3 puntos restantes. Para el retiro igualmente se hace con el mismo dispositivo, tiene pues como el ganchito que nos va a ayudar a hacer, a zafar de ese borde pupilar y posteriormente entonces hacer el retiro. Otro de los expansores es el expansor de pupila iRing. Es un anillo de un solo uso, es desechable, es de forma circular, suave, de color verde para ayudar pues con ese contraste de colores. Su material es el poliuretano con una dilatación alcanzada de hasta 6.3 milímetros. Este entra por incisiones de 2.4 milímetros. Importante siempre ayudarse previamente con viscoelástico. Y vemos que en cada porción triangular pues hay un orificio que este es donde va a ayudar a colocar el dispositivo correctamente con la ayuda de un gancho. Entonces vemos aquí Positioning the tip of the el cannula video centrally de over the la lens. inserción del Inject the dispositivo. eye ring above the iris by Él gradually viene moving con the su slider forward. inyector y van a ser estos orificios los que nos van a ayudar a hacer la correcta colocación de Completely retract the prongs prior to withdrawing from the primary incision. Next, engage the 4 channels of the ring using a Sinskey hook. Secure the distal channel to the iris first, then the proximal channel, followed by the 2 lateral channels. The positioning holes are isolated from the channel, preventing contact with the iris. The eye ring Y el retiro se hace igualmente por los mismos orificios, soltando el dispositivo y haciendo su extracción.
Otro de los expansores es el expansor de pupila Biex. Este está inventado por un doctor de la India. Es un anillo hexagonal, es desechable, no tiene puntas, te va a lograr una dimensión de 6.5 milímetros. En su estructura tiene 6 muescas en las esquinas y 6 pestañas en los lados. Vamos a ver que esos rebordes sin orificios son los que van a quedar anteriores o por encima del iris, y estas pequeñas ranuras son las que van a ayudar con la ayuda pues del gancho a hacer su inserción. Su material es de plástico con un perfil delgado y un diseño uniplanar, logrando pues su inserción a través de incisiones de apenas 1 milímetro. Otro de los dispositivos es el espéculo de iris. Expand X1 es un anillo de metal con memoria, flexible, liso, tiene un diámetro de 6.7 milímetros. Tiene una versión desechable y otra versión pues de múltiples usos. Se inyecta a través de una incisión de 2.4 milímetros por medio de un inyector especial. Digamos que la particularidad de este dispositivo es la memoria que tiene el material. Otro de los expansores es el expansor de iris tipo Oasis. Este es diseñado con polipropileno, es un dispositivo plegable, tiene su inyector propio, viene en 2 tipos de tamaños, como los son de 6.25 y 7 milímetros, y es similar entonces al anillo de Malui, que como lo mencioné también viene en estos 2 tipos de tamaños. Otro un poco más, digamos, diferente es el expansor de pupila Asia. Tiene una versión inicial en el 2013 que es hecha de metal reutilizable y una segunda versión en el año 2015 con un material ya desechable y plástico de color azul. Estos son un par de dispositivos con apariencia de tijeras con puntas romas y redondeadas con un resorte que van a ayudar en esa expansión. De esta la particularidad es que requiere manipulación de esas 2 especies de tijeras con un forceps diseñado para el uso pues, del dispositivo. Y finalmente, digamos, en medidas desesperadas, tras todas las posibilidades que les he planteado previamente para el manejo de estas pupilas pequeñas, pues encontramos la iridectomía radial y la esfinterectomía. Esta iridectomía radial pues se realiza un corte y se procede posteriormente al realizar la sutura con sutura separada en nylon 10-0, o la realización de esfinterectomía, que en esta se van a realizar pequeños cortes en ese esfínter iridiano para permitir así la salida de la catarata, como les mencioné, es como la última alternativa. Finalmente, entonces, ¿qué cuidados posoperatorios debemos? Perdón un momentico, Cami, antes de pues, tener estas conclusiones. Ajá. Con respecto a las ayudas intraoperatorias, todos estos anillos expansores, el problema que tenemos es de disponibilidad porque requieren de un registro INVIMA, pues obviamente para poderlos importar, ¿no? O para Claro. poderlos utilizar. Básicamente, mi pregunta sería, fuera de los anillos, de los ganchitos de Gris Haber, eh, ¿cuáles medidas o cuáles anillos en este momento se pueden conseguir? Porque yo había utilizado el anillo de Maljugin, que realmente me parece maravilloso ese video que mostraste. La única, digamos, observación que yo tendría que hacer es que ese segundo instrumento tiene que tener una punta roma, porque cuando uno está tratando de liberar el asita proximal, la de la incisión, cuando uno pues está es como atento a poder engarzar esa cita en el iris, puede romper la cápsula anterior si el instrumento que usa es, por ejemplo, un Sinskey. Entonces, la recomendación ahí sería usar un chopper de Seibel, estos de bolita distal, para no ir a traumatizar la cápsula anterior. Pero bueno, no se consigue en este momento el anillo de Maljugin porque quien lo importaba era Andrek y ya no van a renovar el registro INVIMA. Que ustedes sepan, colegas, qué otro anillo en este momento se podría conseguir
en el mercado. El de Oasis que presentaste es el más parecido a Maljugin. Ajá. Eh, no sé si ustedes sepan de otra ayuda diferente pues a los ganchitos de Gris Haber o cuáles usan regularmente en estos casos. Yo uso mucho los retractores de iris, los Gris Haber, pues, los que tenemos a disposición y la verdad es que yo pienso que uno no, a mí no me gusta sufrir, digamos. Que si yo identifico un paciente que no va a dilatar o que tiene iris floppy, yo ya lo programo con los anillos retractores perdón, con los retractores de iris. Y no sufro y va bien. La recomendación que yo hago, pues generalmente estas pupilas que no dilatan bien, también son pupilas que no cierran bien, ¿sí? Entonces, una vez uno termina la cirugía, estos, si uno no cierra mecánicamente con un Sinski o con una pincita, intentar cerrar al final de la cirugía y dejar la pupila, pues, una pupila media por lo menos, para que en el posoperatorio pues, este paciente no quede con una midriasis permanente que es muy, muy incómoda para los pacientes. Entonces sería como la recomendación, pero siempre he usado Los ganchitos. anillos, el anillo muy poco realmente, yo creo que nos limita mucho los costos por una parte pues ahora pues que no los tenemos disponibles. Sería de pronto una idea para los residentes que podamos desarrollar, se me ocurrió ahora, uno de nosotros, ¿por qué no pensar, puede desarrollarse un proyecto no, ahorita estamos trabajando con los ingenieros biomédicos de la Universidad Javeriana y se me ocurre que si alguno de los residentes, Javeriana Valle, que quieran de pronto que desarrollemos un anillito de estos nosotros acá autóctonos, de pronto, ¿por qué Sería no? maravilloso, Sería maravilloso. maravilloso. Fíjate que lo que tú dices de la limitación, pues ahora por la disponibilidad, pero el costo. Sin embargo, en la clínica, usar 4 ganchitos de Gris Haber vale casi 800.000 pesos y eso era más o menos, tal vez un poquitico más, el anillo de Mayugin, ¿no? Y cuando uno los ve, pues realmente la patente, sí, el diseño, no sé qué es lo que vale eso, porque como tú dices, autóctonamente un ingeniero biomédico puede pues ayudarnos a diseñar esto que realmente el costo real debe ser muy bajito, ¿no? Em, y como tú dices, cuando uno identifica un paciente a riesgo desde el preoperatorio o incluso estas medidas que uno en el transoperatorio cuando empieza a notar pues estas manifestaciones del cierre de pupila, etcétera, no sufrir, tener la disponibilidad de estos ganchitos y ojalá que pues no les incremente muchísimo al paciente el costo de su cirugía. Eh, Merceditas, adelante, Osquita. pues mira, no, totalmente de acuerdo con ustedes. La idea del doctor Gerson me parece fabulosa de poder desarrollar un anillo propio. El anillo Gerson sería el nombre probablemente de ese anillo. Eso. Eh, a ver, la experiencia mía es que la mayoría de mis pacientes con el uso de adrenalina, con la preparación previa, el uso de adrenalina intracamerular y viscoelástico, la mayoría, yo diría que se resuelve el problema. Pero hay casos, obviamente, hay casos de casos y yo he visto que donde mejor funciona lo del estiramiento del iris de la pupila son esos iris duros, los que han tenido, por Ujú. ejemplo, uveitis, que están pegados, entonces uno libera muy suavemente las sinequias, los estira, adrenalina, viscoelástico, y la mayoría van muy bien, se logran unas midriasis de 5 a 6 milímetros, es decir, no es lo ideal, pero permite Permiten trabajar. trabajar. Ujú. Pero sí hay casos, como ustedes dicen, hay casos en que se requieren yo uso retractores también de Gris Haber cuando se necesita. Perfecto, mil gracias. Incluso fabricar los retractores, eh,
pues sería maravilloso. Sí, Sí, sería. De hecho, en la residencia, cuando yo estaba haciendo residencia, nosotros los hacíamos con Prolene. No sí. recuerdo cuál era el diámetro y con el silástico. Y funcionaba. Ellos vienen 5 ceros, 5 ceros y 4 ceros. Lo que pasa es que cuando uno mismo lo fabrica y uno corta, ese corte es traumático para la cápsula anterior cuando, ¿sí? Entonces, ahí está el tip, o hacer el diseño de los retractores de cápsula que tiene así como doble asita eh, para los retractores de iris. No sé, mil ideas. Pero fíjate que no solamente un anillo expansor, sino los mismos ganchitos, pero autóctonos y atraumáticos para la cápsula, podría ser una idea de los ganchos retractores López. ¿Ok? Otra cosa que yo hago es que la mayoría de estos pacientes, algunos tienen cataratas que no nos dan un buen reflejo rojo. Entonces yo lo que hago es poner los ganchitos con aire, protegiendo pues el endotelio para luego poder poner el azul tripán y luego coloco el viscoelástico. O sea, que me ha funcionado bien, porque si uno pone el viscoelástico, lógicamente es más fácil para ampliar la cámara anterior y facilitar la colocación de los retractores. Después teñir la cápsula con ese viscoelástico es más difícil, o tendría uno pues que aspirarlo y volver a colocar aire, el azul tripán, pero yo los he puesto con aire y me ha funcionado muy bien. Buena idea. Otra cosa podría ser meter la canulita del azul tripán por debajo de la pupila y hacer movimientos como en abanico para tratar de inyectar directamente el azul allí. Luego sí meter el viscoelástico antes de meter los ganchitos. En casos de pupilas pequeñas, pues podría ser otra alternativa, ¿no? Porque luego, a pesar de que uno lava el viscoelástico y eso, pues eso no pega igual el azul en esa cápsula. Eh, pero sí, válido. Ok, Cami, 5 minuticos para Listo, cerrar sí, entonces. ya cerrando entonces, importante las medidas igualmente posoperatorias, pues conociendo toda la manipulación que vamos a hacer de estos iris, no debemos olvidar entonces extremar las precauciones y el control concerniente sobre todo a posibles picos hipertensivos por la no extracción de todo el material de viscoelástico retrolental, pues dadas esas dificultades para la correcta visualización, vigilar igualmente el daño endotelial con el uso pues, de los fármacos intracamerales, comprobar siempre las incisiones, testear posibles hernias o atrapamientos del iris, vigilar la aparición de sinequias, las alteraciones en el astigmatismo, teniendo en cuenta en el caso de que se requieran hacer estas incisiones más corneales para evitar estas herniaciones y importante entonces esa inflamación posoperatoria. Conclusiones, entonces, importante en estos pacientes la prevención, en esto la relevancia de una buena anamnesis y un estudio exhaustivo por microscopía, realizar las maniobras farmacológicas y quirúrgicas, como lo mencionaron ahora los profes, siempre a tiempo y antes de iniciar la cirugía, y importante entonces ese control posoperatorio inmediato en pues, la vigilancia de estos signos que les acabo de mencionar. Y eso sería entonces todo. Muchas gracias, Cami, por la revisión del tema, que me parece pertinente y muy, muy importante tenerlo en cuenta. La perla, digamos, de la sesión sería siempre en la anamnesis de cualquier paciente preoperatorio, sea hombre o mujer, por las razones que se mencionaron, eh, hipertensos, que uno dice, pues imagina la mano de hipertensos que hay, eh, tener eso claro y poder prever, porque acuérdense que uno opera con la cabeza en el preoperatorio antes que con las manos en el momento de la cirugía. Sean, digamos, muy conscientes de las posibilidades que puede enfrentar el paciente, hablarle al paciente de esto, ¿sí? No es hacerles terrorismo, sino decirles, usted tiene una condición especial que conocemos de antemano, hay medidas que podemos aplicar, pero pues se le anuncia que pues, tiene un riesgo diferente al habitual.
Gracias, Cami. A todos, gracias por su asistencia. La próxima semana continuamos con el tema de disfotopsias pseudofáquicas, causas y manejo. Y le corresponde también a la doctora Camila, que es ya pues el último tema de esta rotación. Agradezco de nuevo a todos su asistencia y nos vemos la semana entrante, si Dios permite. Perfecto, doctora, muchas gracias. Luego, Gracias. muy bien, Cami.